Ok, entonces ahora voy a volver a grabar. Ok, estamos grabando. Ok, como les contaba, entonces tenemos K más 2 variables extensivas necesarias para caracterizar el sistema. Ok, lo voy a escribir, variables extensivas. Pero para cada subsistema, alguna de estas variables extensivas es el tamaño, la masa, el volumen. ¿Ok? Entonces, ya vimos que para, digamos, por ejemplo, cuando vimos la relación de Gibbs, de Gibbs-Duhem, ¿ok? O sea, miren, lo que quiero decir acá es más sencillo. La, la, la variable extensiva para un sistema, entonces, variable extensiva, quiero decir que para cada subsistema, alguna de esas variables va a ser el tamaño del subsistema. Entonces, si necesito 3 variables extensivas para caracterizar un sistema, en términos de las variables intensivas, van a haber solamente 2, ¿ok? Porque yo en base a esas 3 puedo, por ejemplo, si tengo SVN, ¿ok? Voy a pasar acá a S partido por N por V partido por N, por ejemplo, ¿ok? Y estas son variables intensivas, ¿ok? La entropía por partícula, el volumen por partícula, ¿ok? Otra manera de verlo es que es la relación de Gibbs-Duhem, que nos decía que mu depende de T y P. ¿Okay? Entonces, si bien hay 3 variables intensivas en un sistema con una sola fase o una sola especie, estas están ligadas entre ellas. ¿Okay? Vamos a volver un poco para atrás para explicar de nuevo de dónde viene esa regla de fase de Gibbs. ¿Okay? Pero por ahora lo que quiero que retengamos es que para cada una de las fases hay una de las variables extensivas que va a caracterizar el tamaño total. Podemos elegir cualquiera en realidad, el volumen, el número de partículas o la masa total. ¿Okay? Entonces, si normalizamos por la masa total en esa fase, ¿okay? Vamos a tener solamente 2 variables intensivas en vez de 3, si partíamos con 3 variables extensivas. ¿Okay? Entonces, al final, el número de variables intensivas independientes es K más 2, que es el que teníamos aquí, menos el número de fases. ¿Okay? Entonces, el número de variables intensivas independientes es entonces K más 2 menos P. Entonces, esto es simplemente contando el número de variables independientes necesarios para caracterizar el sistema. Vimos que eran K más 2 variables extensivas. ¿Okay? Y cuando ya pasamos a la variable intensiva, en que contamos que al menos una de las variables extensivas por fase caracteriza el tamaño de la fase. ¿Okay? Entonces al final nos quedamos con solamente K más 2 menos P, variables intensivas necesarias para caracterizar el sistema. Ahora vamos a agregar las reacciones químicas. ¿Okay? Y en las reacciones químicas vimos que las podemos escribir como una ley de masa-acción para cada una de estas reacciones químicas. Es otra ecuación más que relaciona las variables de estado del sistema. Entonces, para cada una de las reacciones químicas, si hay R reacciones químicas, voy a tener una ecuación de masa-acción, una ley de masa-acción, que es una ecuación más, que me permite despejar más variables. Entonces, al final, el número de variables intensivas necesarias para caracterizar el sistema es K más 2 menos P, que es el número de variables intensivas que estamos hablando recién, corregido por el número de reacciones. Y esto es entonces lo que llamamos la regla de fase de Gibbs. ¿Okay? Entonces,
vamos a ir ahora, para aterrizar esta idea, vamos a ir a ejemplos concretos. Supongamos que tenemos un solo gas, en una sola especie, con K igual a 1, una sola fase, ¿ok? Y como siempre hemos visto acá, hay tres variables extensivas: la entropía, el volumen y el número de partículas, ¿ok? Entonces, acá es el ejemplo que le están dando, SVN, tres variables extensivas, pero hay solamente dos variables intensivas, porque yo en base a estas puedo construir S partido por V o V partido por N, ejemplos de variables intensivas. O bien, elegir la temperatura y la presión, ¿ok? Y claro, ustedes podrían pensar, "Oh, pero había también otra variable intensiva, que era el potencial químico". Pero en realidad el potencial químico depende de TIP, está relacionado por Gibbs-Duhem. ¿Ok? Entonces, volvamos un poquito para atrás, veamos Gibbs-Duhem. Gibbs-Duhem viene del final del capítulo anterior, en el cual vimos la relación de Euler, que es un teorema para las funciones homogéneas, y este es el teorema de Euler en cuestión. ¿Okay? Si lo particularizamos entonces a la energía, vemos que la energía es una cantidad homogénea de orden 1, ¿okay? Y entonces se cumple la relación de Euler, que se escribe entonces de esta manera: ESTS menos PV más mu n, para energía. Es la relación de Euler aplicada a la termodinámica en el caso de la energía. ¿Okay? Entonces, diferenciando esta relación y recordando el diferencial de dS menos PdV más mu dn, llegamos a la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Okay? Esto es muy importante que lo comprendan bien. Y Gibbs-Duhem implica entonces que estas tres variables t, p y mu no son independientes. ¿Okay? Yo puedo escribir dt igual a... esto básicamente significa que el diferencial de t lo puedo escribir como una función de P y mu. ¿Okay? Entonces, esta relación de Gibbs-Duhem dice que no son independientes, y es por eso que digo yo de que de Gibbs-Duhem podemos deducir el potencial químico en función de la temperatura y la presión. ¿Okay? Entonces, eso para explicar por qué cuando teníamos K más 2 variables extensivas, que para determinar el sistema completo, entonces para cada uno de los subsistemas, yo puedo despejar una variable extensiva que va a ser el tamaño, y ver que simplemente me van a quedar K más 2 menos 1 variables para caracterizar ese subsistema o esa fase. Entonces, si necesito K más 2 variables extensivas para corregir, para determinar el sistema completo, voy a necesitar K más 2 menos P variables intensivas para caracterizar el sistema completo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa ahora para el equilibrio entre dos fases? O sea, supongamos que P es igual a 2 ahora. Por ejemplo, coexistencia de líquido y de gas. ¿Okay? Entonces, en ese caso, si hay dos fases, ¿okay? Para una sola especie, entonces pongamos un numerito acá. Imaginemos si K es 1 y P es 2. Entonces, y si no hay reacciones químicas, el número de variables necesarias, ¿ok? Esto era F, es K igual a 1, 3, menos 2, queda 1 nomás. ¿Ok? Entonces, yo tengo solamente una sola variable por determinar en el caso de equilibrio entre dos fases. ¿Ok? Y que podríamos elegir esa variable intensiva como siendo la temperatura, o la presión, o el potencial químico. Pero fijemos idea en la temperatura, por ejemplo. Y todas las otras variables intensivas van a depender de la temperatura. ¿Okay? En cambio, si hay tres fases, ¿okay? Entonces vemos que si tenemos una sola especie, bueno, acá no hay reacciones químicas, R igual 0, pero hay tres fases, ahí entonces no hay nada que determinar, F es 0, y eso es lo que llamamos el punto triple. O sea, acá en la transparencia le estoy mostrando la estructura del equilibrio de fase para el agua, H2O. ¿Okay? Entonces, acá tenemos este punto que es el punto triple. Es el único punto donde pueden coexistir las tres fases, porque ahí no hay nada que determinar. Solamente hay una sola temperatura de presión y un potencial químico para el agua,
en el cual podemos tener coexistencia de hielo, agua y vapor. El punto triple acá lo pueden leer, corresponde a una temperatura de 0.01 grados Celsius a una presión de 6 milésimas de atmósferas. ¿Okay? Entonces es un poquito corrido el 0 grado, pero a una presión muchísimo más baja que la presión atmosférica. En ese caso se puede tener la coexistencia de agua, líquido, vapor de agua. ¿Okay? Entonces, si yo me corro de este punto, por ejemplo, en esta región, aquí, um, no voy a tener coexistencia de fase porque el potencial químico correspondiente a la fase hielo es mucho más chico que el potencial, más chico que el potencial químico correspondiente a la fase agua o de vapor. Entonces aquí toda el agua, el H2O, se va a ir en hielo. ¿Cómo puedo saber eso? Porque estamos viendo el equilibrio de fase a temperatura y presión fijas. Estamos diciendo que tenemos un baño de temperatura y de presión. Y por lo tanto, el potencial termodinámico a minimizar es la función de Gibbs. Tenemos que minimizar la función de Gibbs. Y esta es la función de Gibbs, ¿no es cierto? Para P fases, ¿okay? Si tenemos una sola especie. La función de Gibbs en total es la sumatoria de los mu y ni para las P fases. ¿Okay? Entonces, si yo escribirlo acá, entonces para K igual 1, por ejemplo, solo H2O, ¿ok? La función de Gibbs en total del sistema en equilibrio de fase va a ser la sumatoria sobre todas las tres fases posibles, ¿ok? De mu y ni. Y queremos minimizar esto. Entonces, los ni van a ser todos cero, menos el que tenga el potencial químico más bajo, que correspondiente aquí en esta zona va a ser el del hielo. Acá en esta línea va a haber igualdad de potencial químico entre hielo y agua, y vamos a estar en el equilibrio de dos fases. Y acá efectivamente yo puedo tener un grado de libertad, que es determinar la temperatura. Y entonces, si yo estoy en esta línea, yo puedo leer la presión en función de la temperatura. En esta otra región, acá va a dominar el potencial químico del agua, es el que va a tener el menor valor. Y toda la fase se va a ir entonces a esta fase líquida, porque es la fase que corresponde al potencial químico inferior. Y acá también tenemos igualdad de potencial químico entre el agua y el vapor. Entonces en esta curva podemos igualar los potencial químico de agua, vapor, y leer aquí, por ejemplo, la presión en función de la temperatura de nuevo. Y acá abajo tenemos igualdad de potencial químico entre hielo y vapor. Y en esta región entonces que tenemos alta temperatura y baja presión corresponde al vapor. Si subimos la presión corresponde al agua. Y en el caso del agua hay algo interesante que es el punto crítico, que es decir, de que más allá de una cierta temperatura no hay una distinción clara entre vapor y agua. Ese es un punto en el cual vamos a volver en la próxima clase. Entonces ahora voy a, antes de pasar a la ecuación de Clausius-Clapeyron, voy a dejar de grabar para